ser edificados con la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios. Hemos estado tratando por algún tiempo el libro de Apocalipsis y ha sido, creo, de mucha bendición, de mucho crecimiento para nuestras vidas. Y yo espero que en esta mañana no sea la excepción, que ustedes puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis y estamos en el versículo 11 en adelante el día de hoy. Estamos recorriendo el velo del libro de Apocalipsis. Y podemos nosotros, la familia de Dios, asomarnos al futuro y poder percibir claramente el drama final de la historia humana, cuando nos hemos metido de una manera profunda a estudiar este libro. Vamos a ver el retrato de nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión en su segunda venida, en la batalla que es nombrada en la Biblia la batalla de Armagedón, donde será destruida toda la maldad humana sobre el planeta Tierra y terminará con el establecimiento de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo en este mundo. En esta porción de Apocalipsis 19, 11 a 16, encontramos a Jesús retratado viniendo a este mundo, peleando y viniendo como el conquistador y el vencedor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida vino como el siervo sufriente, vino a ser humillado, vino a ser vituperado, vino manso y humilde de corazón. No vino a juzgar al mundo, sino que vino para que todo el mundo fuera salvo por él, para que todo aquel que en él creyere fuera salvo. Vino a salvar al mundo. Vino a mostrarnos que él es la luz, la verdad, la vida, la resurrección, el pan de vida, el alfa y el omega. Pero en su segunda venida ya no será como en su primera venida. Ya no viene a salvar, sino que viene a conquistar. Viene como guerrero a establecer su reino y a destruir la maldad de este mundo y castigar el pecado y a los que le rechazaron. En el capítulo 19 vamos a iniciar en esta mañana, versículo 11. Dice de esta manera: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual juzga con justicia y pelea. Y sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo los seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Vamos a ver ahora aquí algo muy interesante. Aquí donde estamos en el libro de Apocalipsis 19, 11. Donde dice que vio el cielo abierto. Antes que Cristo apareciera en su visión, vio primeramente el cielo abierto. Aquel que había ascendido
en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, ese mismo que ascendió, ese mismo es el que va a descender. Acuérdense que en Hechos capítulo 1, 9, 10 al 11, la promesa fue este mismo que ustedes están viendo ascender, es el mismo que regresará. Pero regresará para poder establecer su justicia, su reino sobre esta tierra. Se les dijo a los que estaban con él en el aposento alto: así como lo vieron ascender, así un día tiene que regresar, tiene que volver a la tierra. De esa misma forma regresará para establecer su reino y volverá para arrebatar, escuchen ustedes, de la tierra al usurpador y establecer su reino justo. Este cielo, de acuerdo a lo que el apóstol Juan está describiendo, tuvo que abrirse, absolutamente, tuvo que abrirse. La razón es porque para que pueda Cristo descender hacia abajo, para derrotar el imperio y la potestad de Satanás, tiene que abrirse ese cielo. Porque Él es el que tiene el control y todo lo que proviene de Dios, de acuerdo a la Biblia, entendemos que este reino fue entregado a nuestro adversario, a Satanás, al enemigo de nuestras almas, y cuando el cielo se abre, inmediatamente Satanás puede interceptar, puede darse cuenta, porque Él es el que tiene el control, y todo lo que proviene de Dios es interceptado por Satanás y siempre está con sus principados, con sus potestades para tratar de impedirlo y de detenerlo. Por eso es la guerra de Armagedón, como lo que sucedió con Daniel. ¿Recuerdan ustedes cuando él había puesto su corazón en adoración a Dios? La Biblia dice que desde el día en que Daniel se dobló sus rodillas delante de Dios, se humilló delante de la presencia de Dios, desde ese momento salió la petición de lo que Daniel estaba pidiéndole a Dios, pero hubo una intercepción inmediatamente para tratar de impedir que esa bendición llegara a Daniel, para que no pudiera recibir lo que le había pedido a Dios. Y es exactamente como encontramos en el libro de Daniel que el príncipe de Persia tuvo ese ataque, o existió esa batalla cósmica, donde podemos encontrar que por 21 días trató e impidió que llegara ese mensaje que venía precisamente desde el tercer cielo, para que pudiera llegar a Daniel este mensaje. Fue tan fuerte esta lucha cósmica espiritual al grado que tuvo que venir el arcángel de Dios, Miguel, para poder ayudar a Gabriel y poder derrotar a los principados y potestades que vagan en los aires y que siempre están interceptando y buscando la manera de que nosotros no recibamos las bendiciones de Dios. Escuchen, cuando el cielo se abre en esta ocasión, encontramos que es interceptado e inmediatamente Satanás mueve todos sus ejércitos y los congrega en el valle de Megido para tratar de impedir, escuchen ustedes, hasta dónde llega la necedad de nuestro adversario, para tratar de impedir que Cristo regrese y establezca su reino milenial en esta tierra. Pero bueno, no puedo dejar de adelantarme un poquito y emocionarme por esto. Encontramos en la Biblia, o la Biblia reconoce este campo de autoridad que se le ha entregado a Satanás. La Biblia lo describe muy bien. Este campo de autoridad que fue entregado a Satanás, a sus principados, a sus potestades y a sus demonios. Ellos tienen autoridad delegada real, absoluta sobre el aire. Escuchen, porque todo
de acuerdo a Efesios 6, es un movimiento espiritual en los aires, en las ondas hercianas, donde se mueve este ambiente espiritual que es contrario precisamente a lo que nosotros estamos desarrollando con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y tienen el control entre el tercer cielo y nuestro cielo. Y cuando notamos esto, nos damos que lo primero que vio Juan fue un caballo blanco. ¿Por qué? Vamos a tratar de describir la razón por la que viene en un caballo blanco. En las procesiones triunfales de los romanos, cuando un centurión o un general romano conquistaba y regresaba victorioso de una batalla, siempre se le tenía que permitir cabalgar con su corcel de guerra blanco por la sacra hasta llegar al templo de Júpiter en la colina capitolina de Roma. Naturalmente que esto simbolizaba el triunfo o simbolizaba la conquista de la batalla que él había celebrado. Entonces, al venir Jesús montado en un caballo blanco, nos quiere decir la Biblia que viene como vencedor, que viene como victorioso, que viene como guerrero, como aquel que venció, escuchen ustedes, en la cruz del Calvario el pecado, aquel que venció en la cruz del Calvario a Satanás, que dice la Biblia que lo arrojó como un rayo del cielo, venció el pecado, venció la muerte, y ahora Cristo viene a establecer su reino milenial para prepararnos para el reino eterno en el que nosotros vamos a servir para la gloria y la honra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero encontramos algo muy interesante que el apóstol Juan hace cuando describe lo que está viendo. Número uno, ve un caballo blanco. Eso significa el triunfo y la conquista. Por eso cuando nosotros entendemos la victoria que Jesús obtuvo sobre el pecado y sobre la muerte, nos damos cuenta que realmente Él es un vencedor, porque Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, venció a nuestro adversario, y dice la Biblia que lo puso debajo de nuestros pies. Eso significa que el enemigo está vencido. Lo único que hace es faramaya, lo único que hace es asustarnos, lo único que hace es ruido para distraernos, pero en realidad Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario, y Él dijo que todo aquel que le sigue a Él iba a ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no solamente eso, la Biblia nos dice que hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, y dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Realmente nosotros como hijos de Dios tenemos una victoria asegurada cuando venimos a servir a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que temer. El reino de los cielos nos pertenecen las promesas eternas, nos pertenece todo lo que Cristo nos ha ofrecido. Lo único que tenemos que hacer es no distraernos, no voltear hacia los lados, no dejar que el enemigo se vaya a meter y disturbe y eche a perder todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vemos entonces que la Biblia le adjudica dos características únicas a nuestro Señor Jesucristo, y es fiel y verdadero. La palabra fiel es la palabra pistos del griego, y significa digno de confianza. Escuchen ustedes, esto es interesante y es importante que nosotros lo comprendamos. Digno de confianza. Al decir que es digno de confianza, eso significa que nuestro Señor es el siervo y el conquistador fiel y verdadero. ¿Saben ustedes por qué? Porque cumplió hasta su muerte la misión a la cual Él vino a este mundo.
Y esta debe de ser precisamente la característica de todos aquellos que servimos a Dios. De todos aquellos que nos hemos entregado realmente a servir en la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque fue fiel hasta la muerte. Fue fiel como siervo. Escuchen, fue fiel como siervo, no como Dios. Fue fiel habiendo tomado forma de carne, habiendo venido en un cuerpo de carne para poder, a través de esa muerte en la cruz del Calvario, muerte de cruz, liberarnos de la muerte y del pecado, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Como siervo fue fiel. Como siervo se mantuvo firme para poder lograr, conquistar, derrotar la muerte, el pecado, y así poder librarnos del estado de muerte en el que nos encontrábamos por causa del pecado. Cristo hizo posible que nosotros pudiéramos salir libres de la muerte y del pecado, porque fue fiel hasta la muerte. Es digno de confianza. Digno de confianza. Como siervo, de acuerdo a Zacarías 9:9, fue en humillación. No venía en un caballo blanco, que significa victoria. ¿Venía en qué? En un burrito, en un pollino. ¿Por qué Jesús establece este principio? Porque dice la Biblia que el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Ya no viene montado sobre un pollino, ya no viene en humillación, ahora viene montado en un caballo de guerra. Escuchen ustedes, en un caballo de guerra para derrocar a todos los reyes de la tierra. Y dice la Biblia, a derrotar a capitanes que se atrevan a guerrear contra nuestro Señor Jesucristo, porque esto es exactamente lo que van a querer hacer en el Valle de Megido. Se levantan los ejércitos para detener, escuchen ustedes, qué atrevimiento, para tratar de detener a Jesucristo, para impedir que se establezca el reino milenial en esta tierra. Y los que vienen con él, ¿quiénes son? La iglesia. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, encontramos, Primera de Corintios, perdón, me equivoqué, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice el apóstol Pablo: téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Pero es muy importante, se requiere, es de vital importancia que los dispensadores que son llamados por Dios para poder adquirir y poder tener los misterios del reino de Dios, es importante que sean hallados fieles. O sea que Pablo quería que todos le vieran a él
como a sus colegas, a sus apóstoles juntamente con él, a sus colegas en el ministerio, como los mensajeros humildes a quienes Dios ha ordenado, o sea, para que sean servidores. Pablo expresa aquí de alguna forma su humildad con el ejemplo de una palabra cuyo significado es la palabra remeros, que es inferiores. Con referencia, o sea, Pablo utiliza esta palabra para hacer referencia a los esclavos. Los esclavos eran las personas más menospreciadas y explotadas del mundo romano, que pasaban su existencia en el fondo de las embarcaciones. Y ahora el apóstol Pablo dice: ténganlo los hombres, a todos aquellos que predican el evangelio, como dispensadores de los misterios de Cristo, pero se necesita que sean hombres fieles, responsables, que entiendan para qué han sido llamados. Solamente el irresponsable no sabe ni para qué fue llamado. No le interesa tanto el servicio a Dios. No le interesa esforzarse, no le interesa presentar un servicio ejemplar a Dios, porque a lo mejor no ha entendido el llamado que Dios le ha hecho. Porque no ha entendido lo que es ser dispensadores de los misterios de Dios. Y la fidelidad es la base fundamental para poder Dios llevarte a algo más grande. Si no eres fiel en lo mínimo, lo vas a ser fiel, vas a ser también infiel en lo mucho. En Hechos capítulo 20, versículo 19, dice el apóstol Pablo: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. En otras palabras, necesitamos aprender a ser fieles en las cosas que aún a veces no son tan cómodas, que son difíciles, que causan lágrimas, que causan dolor, que causan a veces hasta persecución. Es necesario que nosotros seamos hallados fieles por nuestro Dios. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar más responsabilidades, siempre y cuando crezcas en la fidelidad. Pero si eres infiel en lo poco, entonces Dios no puede darte más. Estás deteniendo la bendición de Dios. Estás impidiendo que Dios te use más. Estás impidiendo y estás deteniendo lo que Dios puede darte. Y nosotros tenemos que entender que estos son principios espirituales que no se pueden violar, que nadie los puede violar. No es que la mano de Dios se haya acortado para bendecirnos, para salvar, sino que Él no ha agravado su oído para no oír, sino que dice la Biblia que son tus iniquidades las que te dividen de Dios, las que te separan de las bendiciones de Dios. Son tus iniquidades las que te impiden crecer y desarrollarte, de acuerdo a Isaías 59, 1 y 2. Y a lo mejor estamos: no, pues Dios no me oye, Dios no me bendice, Dios no... Será por algo. Algo puede estar sucediendo por la razón por la que Dios no te bendice. A lo mejor Dios está esperando que seas fiel en lo poco. Está esperando que seas fiel en lo más mínimo. Está esperando que seas fiel en esa carga que Él te está poniendo para poder darte más. Pero se requiere entonces que los administradores sean hallados fieles. Si eres infiel en lo poco,
también en lo mucho lo vas a hacer. Por eso muchos no reciben de Dios. Por eso no tienen conocimiento. Por eso no tienen paz. Por eso están desalentados. Por eso están desanimados. Porque no han descubierto que están siendo infieles en lo poco. Otra característica de Cristo es verdadero. Fiel y verdadero. Esta palabra viene del griego aletinos y es la traducción de la palabra verdad. Y significa, escuchen ustedes, significa la realidad en contraste de la apariencia. ¿Sabías tú, mi amado hermano, que no existe un solo maestro de literatura, de física, de astrofísica, de química, de psicología, de psiquiatría, cualquier disciplina científica que tú quieras, que pueda decirte qué es la verdad? Así como no existe ningún científico que pueda definir la luz. Escúcheme lo que le estoy diciendo. No existe ningún científico que pueda definir la luz. Solo te van a decir corriente de átomos con electrones, corriente fluida, energía solamente. Pero si todavía no saben, escuchen ustedes, hasta este momento no saben qué es la luz y qué es lo que la produce, porque no lo saben. Como también no se puede definir la palabra filosóficamente la verdad. ¿Por qué no se puede definir la palabra verdad filosóficamente? Porque la verdad la tiene la verdad la tiene aquel, la verdad la tiene aquel y la verdad la tiene aquel otro. Y con el tiempo hacen descubrimientos nuevos que los hacen cambiar. Por eso es que cuando nosotros venimos a la Biblia, vemos que es el único libro que existe en los miles de libros de literatura que nos puede decir qué es la verdad. Y Jesús dijo con toda confianza, con toda certeza, cuando Él estaba aquí en la tierra, y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No una verdad relativa, sino una verdad absoluta, una verdad sobre todo, absolutamente todo lo que existe. ¿Qué es entonces lo que esto significa? Que Jesucristo es la única realidad. Jesús es la única realidad. Él es el único, Él es el genuino, Él es el auténtico, Él es el verdadero, Él es el autor de toda la creación y no hay más. Simplemente no hay más. Él es el verdadero, Él es el auténtico, Él es el único Salvador, Él es el único Mesías. 2 nos dice claramente en la Biblia que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. No existe ningún otro método, ninguna otra forma, ninguna otra filosofía, sino solamente a través de nuestro Dios y Salvador Jesús, el Cristo, al que servimos y adoramos con todo nuestro corazón en esta mañana. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué más queremos? Aquí tenemos la verdad absoluta delante de nuestros ojos. La verdad absoluta delante de nosotros. Primera de Juan 5:20. Si Él es el verdadero Dios y la vida eterna, todo lo demás, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, todo lo demás, cualquier otra cosa que pruebes en esta vida, volverás a tener sed. Volverás a tener sed. El mundo pasa y sus deseos,
mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es pura apariencia en contraste con la realidad, con el verdadero. Porque nosotros no fuimos criados para vivir en la apariencia. Tú no fuiste criado para vivir en la apariencia, fuimos criados para vivir en la realidad. Y la realidad nosotros tenemos que descubrirla, tenemos que conocerla, tenemos que buscarla para poder encontrar esa realidad que nosotros necesitamos. Y esa realidad es precisamente nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la realidad con la que nosotros nos hemos encontrado cuando hemos venido a la palabra de Dios. A la palabra que estamos conociendo y disfrutando todos los días de nuestras vidas. Y cuando nosotros encontramos esta realidad Jesucristo y nos conectamos con Él, nos conectamos con el verdadero. Con lo único que es real. Con lo único que es eterno. Con lo único que le da propósito a nuestras vidas. Y lo único que le da significado. Todo lo demás es apariencia. No hay nada aquí para nosotros. No sé por qué nos queremos entretener en las cosas del mundo. No hay nada aquí para nosotros. Nosotros nos fuimos criados para vivir en la apariencia. Por eso Él es único. Por eso Él es fiel, por eso Él es verdadero. Él dijo y lo especificó muchas veces, más de 62 veces en la Biblia, yo soy. Más de 62 veces. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el Señor y Maestro. Yo soy el camino. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera. Imagínense ustedes. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. A los apóstoles les dijo en la mar, yo soy, no temáis. Y también dijo en Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Juan 8:24 dice, y si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Él es el único que venció la muerte resucitando de entre los muertos y vino a traer el mensaje de que si crees en Él, aunque estés muerto vivirás, aunque estés en la tumba, de la tumba Cristo nos va a levantar. Estos muertos vivirán, dice Juan, junto con mi cuerpo muerto resucitará. En Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo, el cual es la imagen, versículo 15, del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Encontramos pues aquí la respuesta, a lo que los físicos no han podido encontrar. De acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo, Cristo es el que le da vida y operación a toda la creación. Es una armonía impresionante la que vive la creación. Cualquier movimiento malo que sufra puede causar una explosión destructiva impresionante en todo el universo. Cuando la Biblia dice, que el sol se paró
es imposible que se haya parado el sol nada más. Si se hubiera parado nada más el sol, imagínense ustedes, ya no estuviéramos aquí. Eso quiere decir que cuando Elías oró, se paró toda la creación. Sí, así es. ¿Por qué? Porque Cristo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, tiene el control de todo lo criado. Todo subsiste por Él. Cristo es el que sostiene todas las cosas. Cristo es el que tiene el control de todo lo que existe. Imagínense ustedes, qué tan seguros estamos cuando hemos confiado en Jesucristo. Él es fiel y es verdadero, es digno de nuestra confianza. Todo está sostenido por la palabra de su poder. Hebreos 1, 1 al 3. Donde dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, de su poder. Aquí vemos que Cristo es el que sostiene, Cristo es el que sustenta, el que mantiene un orden impresionante en toda la creación. No solamente en toda la creación, sino que la fuerza, la vida, mi corazón, mi respiración, todo lo que hay en la tierra, plantas, animales, absolutamente todo tiene vida por Jesús. Y esa es la razón de todo lo que existe. Habiendo hecho, dice el apóstol, la purgación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Y por último, en Apocalipsis 19:11 dice que Él con justicia juzga y pelea. Dios juzgará al mundo con justicia y equidad. Y esto por causa del pecado. El pecado y la rebelión en los seres humanos son las que han provocado precisamente el hecho de que Dios tenga que juzgar, porque Dios tiene que juzgar el pecado. Y es una guerra justa de parte de Dios. Esto significa que cuando Cristo venga, los habitantes de la tierra van a recibir exactamente lo que merecen. De acuerdo a 2 Corintios 5:10. Dice que recibiremos lo que nosotros hubiéramos hecho por medio del cuerpo. Exactamente, no es más, no es menos. Cada quien va a recibir lo que merece, de acuerdo a lo que tú hayas sembrado, de acuerdo a lo que tú hayas hecho en esta vida. Y estar consciente de que un día Dios te va a juzgar. Dios tiene que juzgar el pecado. Y continuamos la próxima semana, el próximo domingo.